Cuba. Cuba se encuentra en una disyuntiva de la cual dependerá su futuro y en parte el de América Latina. Una disyuntiva en seguir el camino de las transformaciones que hicieron los oligarcas rusos, que se apoderaron de la riqueza producida por toda la sociedad, o seguir el modelo de desarrollo socialista de mercado impulsado por Vietnam y China. En este proceso hay varios factores que intervienen. Por una parte está el bloqueo norteamericano, que lleva ya 63 años de estarse aplicando con una gran fuerza e impacto sobre la economía y la sociedad cubana, impulsado por cubanoamericanos como Menéndez y Rubio, que ocupan posiciones destacadas en la política norteamericana y que tienen intereses propios, no solo de recuperar sus tierras y propiedades, sino también de apoderarse de la economía de ese país. Aunque estos cubanoamericanos, ¿verdad?, han tenido un papel decisivo en la política norteamericana, es muy difícil que lo siga manteniendo, porque el mundo está cambiando. Ya mantener una política decimonónica, sí, del siglo XIX, del gran garrote, para subordinar a América Latina a los intereses norteamericanos, es algo que se va transformando progresivamente como inviable. ¿Por qué inviable? Porque ya, en primer lugar, el motivo por el cual se le había aplicado las sanciones a Cuba, el embargo, que era por su alianza con la Unión Soviética, hace más de 33 años que desapareció la Unión Soviética. O sea que esa razón ya no debería de ser un motivo. Pero además porque en esta época está transformando el mundo. Ya los Estados Unidos no es la única potencia hegemónica. Están surgiendo nuevas potencias. China, la India, Sudáfrica, Brasil, los BRICS. Y dentro de este contexto ya no pueden mantener la posición de gran garrote. Los Estados Unidos necesitan América Latina. La necesitan por su seguridad y la necesitan por la importancia de las materias primas y el abastecimiento que tiene el continente. Por su seguridad, porque ya no pueden darse el riesgo que se coloque en el continente bases de otros países, de esas potencias emergentes que tienen intereses contrapuestos con los suyos. Pero eso no lo pueden hacer si no es con una nueva política de respeto a la independencia y soberanía de los países latinoamericanos, una política de amistad y de intereses conjuntos, cosa que yo sé que no es fácil. Los Estados Unidos tienen una base racista en su imperialista. Pero la realidad es la realidad y los norteamericanos inteligentes tendrán que encontrar una forma de solucionar esta contradicción y apartar a los advenedizos que se han metido en su política nacional, como Menéndez y Rubio, y establecer los intereses del pueblo norteamericano, que requiere la amistad con el resto del continente. Bueno, pero no es solamente el problema del bloqueo. Hay un problema interno dentro de la misma isla. Hay gente que está pensando en recuperar sus propiedades. Hay gente que incluso tiene posiciones políticas que le permitirían eventualmente apoderarse de cosas. Y además hay problemas serios de normativas que impiden el desarrollo de la economía de las pequeñas y medianas empresas, que es muy pujante,
pero que impiden sobre todo el desarrollo del agro cubano, que es vital. Manuel Mora decía que un país puede tener toda la agresión que se quiera, pero debe garantizarse la alimentación, porque la alimentación es la base de la soberanía. Y Cuba puede producir alimentos suficientes para darle de comer a su pueblo e incluso exportar, pero no puede mantener restricciones a lo que es la comercialización organizada de los campesinos, ¿verdad? Y imponerle una comercialización y precios definidos por burócratas que no entienden del manejo económico. Entonces, en ese sentido, además de las políticas externas y de los intereses que estas políticas han logrado consolidar internamente, hay un problema serio interno, ¿verdad? Un problema que no va a garantizar que con cambios de ministros avance la economía cubana. No, requiere la incorporación plena y activa de los campesinos a la política económica de ese país. Esa es una revolución que le hicieron los campesinos. No hay que acordarse, no hay que olvidar que Fidel Castro y su grupo guerrillero desembarcó en la Sierra Maestra. Y ahí se encontró con una comunidad campesina que estaba siendo apaleada por las fuerzas del orden, por los geófagos locales. Y fue esta convergencia de los intereses de los campesinos por mantener y defender sus propiedades la que hizo que esa revolución fuera posible. Hoy en día, pienso que son las fuerzas llamadas a expresarse y manifestarse. Hay que darles libertad para que ellos puedan impulsar la economía con libertad económica, con organización y aprovechando las mejores prácticas, porque en Cuba hay excelentes prácticas que no pueden emerger por las restricciones burocráticas. Entonces, en ese sentido, se trata de innovar y producir poniendo al mercado no como objeto de culto, como algo que va a definir todo, sino al servicio del desarrollo nacional, como lo ha hecho China y Vietnam. No es de recibo que ese capital humano, joven, generado por la revolución, emigre porque no vea esperanzas en su país por normativas y disposiciones absurdas que mantienen estructuras económicas ineficientes, estatales, que podrían ser, por ser no estratégica, podrían ser privatizadas, pudiendo integrarse plenamente al desarrollo.